Muy bien, hermano. Vamos a continuar entonces para la segunda pregunta. Dios mediante va a ser un poco más corta la segunda pregunta. Muy bien, la segunda pregunta es la siguiente. Tiene que ver con el mundo laboral. ¿Puede un trabajador reclamar sus derechos según la ley terrenal? O sea, ¿debemos aceptar que nuestro empleador nos trate bien o mal? Como cristianos, ¿podemos exigir nuestros derechos? Y si entra en la violencia, ¿qué debemos hacer? Bueno, en realidad, la pregunta está en tres partes, así que habrá que tratar de contestar las tres partes por separado. Primera parte, ¿puede un trabajador reclamar sus derechos según la ley terrenal? Digamos, está siendo maltratado, exigiendo trabajar demasiadas horas o lo que sea. El trabajador, por ley, tiene ciertos derechos, vacaciones, por ejemplo, etcétera. Así que la pregunta es, ¿puede o no reclamar? Creo que la respuesta que daría es, la ley es dada para el bien de los ciudadanos. No siempre se aplica así, pero en teoría lo menos es así. La ley es dada para el bien de los ciudadanos. Por lo general, entonces, el creyente obviamente tiene la libertad de reclamar sus derechos. Lo tiene que hacer de buena manera, etcétera, pero por lo general, a lo menos en lo que concierne su conciencia, el creyente tiene la libertad de reclamar sus derechos. Pero permíteme añadir 5 factores que hay que tomar en cuenta. Número 1, sabiduría. Antes de reclamar los derechos, hay que preguntarse si es sabio hacerlo. Lo digo por una razón triste, y es que el mundo laboral en el Perú es tal que si una empresa despide un trabajador, hay 10 más esperando para trabajar. Así que si una persona se queja, digamos, no le han dado sus vacaciones, podría encontrarse sin trabajo. Así que la persona tiene que pensar eso primero. Tiene que pensar ventajas y desventajas. ¿Es sabio o no es sabio para mí en estas circunstancias reclamar? De tener el derecho lo tiene, pero no siempre tu derecho es lo más sabio hacer. Obviamente hay una gran diferencia entre un soltero que si pierde su trabajo, él mismo verá qué hace, y un padre de familia que tiene que atender a sus hijos. Si pierde su trabajo, ¿quién va a atender a sus hijos? Así que, lamentablemente, tiene que haber un elemento de sabiduría. Segundo factor, tiene que haber también un elemento de justicia. Por ejemplo, durante esta pandemia, los negocios han sufrido tremendamente. Podría ser que estás trabajando por un negocio que está cerca de la bancarrota, porque por la cuarentena no han podido vender. Y si tú como trabajador te pones a reclamar un alza en tu sueldo o que te paguen el aguinaldo o lo que sea, tú podrías estar reclamando tu derecho, pero no es justo para la empresa. Porque la empresa está viviendo una situación económica, un desastre. Así que el creyente tiene que también pensar en justicia. No siempre solo sus derechos. ¿Cuál es la condición, digamos, de la empresa? En tercer lugar, el creyente también tiene que pensar en su testimonio. Tiene que hacerse esta pregunta. Si reclamo mis derechos, ¿qué van a pensar de mi testimonio como cristiano? Obviamente puede ir en una de dos maneras.
porque hay cristianos que se dejan atropellar sin mayor reparo y tienen un mal testimonio como evangélicos, que son conformistas, que nunca pelean por su rincón, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener cuidado que nuestro testimonio como cristiano no se vea afectado por un reclamo no sabio, un reclamo injusto. Así que el creyente tiene que evaluar bien su testimonio cristiano. En cuarto lugar, tiene que pedir la dirección de Dios en todo lo que hacemos, aunque sea nuestro derecho. Primero lo llevamos al Señor. Decir, Señor, mira cómo me están tratando. La ley dice lo siguiente: tengo el derecho a reclamar. ¿Me das permiso para hacerlo? ¿Quieres que lo haga? Hay que llevarlo al Señor. Eso es muy importante para el creyente. En quinto lugar, el creyente tiene que pensar en lo siguiente: si se trata de una empresa cristiana, ¿cuál es tu responsabilidad? O si el jefe es un cristiano. Yo diría que si el jefe es un cristiano, tienes que pensarlo 2 veces antes de reclamar, porque se trata de tu hermano en la fe. En primer lugar, no es dable que estemos peleando como 2 creyentes por un asunto laboral. Eso no es bueno. El apóstol Pablo dice, es mejor sufrir una injusticia que traer un mal testimonio o pelearse con tu hermano en la iglesia. Así que cuando se trata de un jefe o una empresa cristiana, tienes que tener más cuidado todavía. Uno, por tu testimonio y también por el testimonio de la empresa y también el hecho que la empresa sea una empresa cristiana. Así que son algunos asuntos que uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Pero pasemos a la segunda parte de la pregunta. ¿Debemos aceptar que nuestro empleador nos trate bien o mal? Es casi la pregunta, ¿debo ser conformista? No importa cómo me trata, sea bien o mal, yo agacho la cabeza y soporto todo porque soy cristiano. Permíteme empezar diciendo algo sorprendente. A veces no debemos dejar que nos traten bien, ¿ok? A veces no debemos dejar que nos traten bien. Me explico. Si al tratarme bien es injusto con otros. Por ejemplo, invento un caso. Supongamos que yo estoy trabajando por una empresa. Los jefes son cristianos y yo soy cristiano. Y me he llevado tan bien con el jefe que el jefe decide subirme el sueldo. Pero me dice, pero no digas esto a tus colegas porque no voy a subir el sueldo a los demás. Pero tú como creyente, yo te aprecio, voy a subir tu sueldo. Yo diría que el creyente no debe aceptar eso. Porque no es justo que te paguen más a ti solo porque eres creyente o amigo del jefe y no paguen el mismo a tus colegas si están haciendo el mismo trabajo. Eso no es justo. Claro que te favorece. ¿Y quién no quisiera que te paguen más? Pero yo diría que el creyente no debe dejar que te traten bien en ese sentido. Si ese trato a tu favor implica injusticia para otro. Para pensar, ¿no es cierto? Y a veces, la contraparte ahora, a veces debemos dejar que nos traten mal si nuestro testimonio cristiano está de por medio. Permítame leer 1 de Pedro, el capítulo 2. Si tienen sus Biblias, lo pueden leer también esta noche. Miren o escuchen lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2, el versículo 18. Pedro está escribiendo esclavos, siervos, podemos traducirlo
trabajadores. ¿Qué dice Pedro? Criados, siervos, trabajadores. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y luego, ¿qué añade Pedro? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, los que te tratan mal. Dice Pedro, tienes que estar sujetos a ellos. No reclames, en otras palabras, no reclames. Y luego Pedro continúa, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias en su trabajo, padeciendo injustamente, eso es muy loable, dice Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas? Pero si haciendo lo bueno, sufres y lo soportas, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que si te maltratan en alguna manera, particularmente por ser un cristiano, es ahí que tienes que aprender a soportarlo. ¿Por qué? Bueno, dice versículo 21, porque a eso somos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus pisadas. Así que podrían suscitar circunstancias en la cual debemos como cristianos estar dispuestos a soportar algún maltrato para honrar y glorificar a Dios a través de la manera que respondemos a ese maltrato. Podría contarles muchos testimonios de personas que se han ganado un gran testimonio y Dios al final los ha honrado porque por un tiempo, un corto tiempo, soportaron un maltrato sin estar reclamando sus derechos. La tercera parte de la pregunta. ¿Debemos aceptar que nuestro empleador nos trate bien o mal? Bueno, si nos está perjudicando, debemos confiar en Dios y dejar el trabajo. Perdón, todavía sigue la segunda pregunta. Si ese maltrato realmente te está perjudicando tu salud, tu estado mental, tu cuerpo físico, la economía de la familia, lo que sea, si encuentras que te está perjudicando seriamente, hay situaciones en las cuales el creyente debe renunciar. Renuncia. No sigas soportando el maltrato y confías que Dios te va a dar un mejor trabajo. Ahora, en segundo lugar, si podemos soportar ese maltrato, digamos, nos pide trabajar 1 hora extra todos los días y nunca nos paga. Hay personas que lo pueden soportar fácilmente, no es un problema. Trabajan 1 hora extra aunque no le paguen. Es un maltrato, es injusto, pero de repente el creyente lo puede soportar. Ahora, si podemos soportarlo y si Dios nos guía a hacerlo, debemos confiar en Dios y quedar en el trabajo. En Lucas 3, el versículo 14, los soldados romanos le preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer ellos ahora que habían sido bautizados. Y Juan dice varias cosas, entre ellas al final, y estén contentos con su sueldo. ¿Qué significa eso? Da la impresión que el imperio romano no les pagaba bien. Y que lo general es que el soldado romano reclamaba, se molestaba por el poco sueldo que le daban. ¿Qué dice Juan el Bautista? Sopórtalo. Conténtate con ese sueldo, aunque sea bajo. Conténtate para honrar al Señor. En cualquier caso, cualquiera de estos dos casos, obviamente lo que hay que hacer es tratar de conversar. ¿Ya? Si te das cuenta que te están maltratando, ora al Señor, pide dirección y palabras, y luego anda y habla con el jefe. Presenta tu caso.
y ver si conversando pueden llegar a algún acuerdo para ti y para tus colegas también. Tercera pregunta. ¿Y si entra la violencia? ¿Qué debemos hacer? Si hay una huelga o una manifestación como esta en la sierra, y ahora empiezan las peleas y tirar piedras y rocas y bombas Molotov y todo lo demás, ¿qué es lo que el creyente debe hacer en esas circunstancias? En primer lugar, obviamente el creyente debe ser un pacificador. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. El creyente debe tratar de disminuir la tensión, bajar una situación de violencia. Obviamente, el creyente debe evitar la violencia verbal y psicológica. Digamos, estás participando en una marcha, digamos, por reclamos laborales. Y de repente te das cuenta que otros de tus compañeros están hablando lisuras, están ofendiendo, están presionando psicológicamente en alguna manera. El creyente jamás debe participar en eso. El creyente no debe usar la violencia verbal o psicológica. Pero eso no implica que tienes que abandonar lo que está pasando. Solo no participas. Pero cuando esa marcha, lo que sea, se vuelve violenta, ahí sí yo diría el creyente tiene que salir, tiene que retirarse, tiene que abstenerse de participar en cualquier reclamo donde se usa violencia. Yo diría que eso no es dable para un cristiano. ¿Ok? Así que algunas respuestas a esas preguntas y ahora tiempo para que ustedes puedan también aportar en algo esta noche sobre el aspecto laboral. Jonathan, ¿hay preguntas? Aún no hay preguntas en el chat. Ok, quizás fue muy rápido la presentación, así que Ok, dales acaba de tiempo llegar para... uno. Adelante. Irma Núñez pregunta, si estamos por parte del empleador, la empresa, y vemos que un cliente trabajador no está actuando bien o no está siendo justo al presentar un reclamo o está trabajando dando un mal testimonio, ¿cómo debemos actuar? Bueno, en primer lugar, debes hablarle como cristiano, ya no como jefe. La vida cristiana trasciende todo. Así que primero, pide al Señor que te dé dirección y ver la manera, el momento de hablar con ese creyente como hermano en la fe, ¿ya? Como hermano en la fe. Hermano, quiero conversar contigo porque delante de Dios yo veo esto en ti y tengo que confesar que no me parece que un creyente debe estar haciendo eso, ¿ya? Hablas a nivel personal como hermano en la fe, ayudándole en su vida cristiana. Si la persona no te escucha o no cambia y tú estás trabajando a un nivel de la empresa como una gerencia, digamos, entonces ya tienes que pasar a un segundo nivel, que implicaría ahora formalmente hablar con ese trabajador y decirle cuál es el reclamo de parte de las autoridades, ¿ya? Que no está trabajando bien, está llegando tarde o lo que sea, y le presentas eso. Habiendo ya hablado con él a título personal, ahora hablas con él de parte de la empresa porque es tu trabajo, tienes que hacer eso. ¿Okay? Tal vez mientras esperamos por otras preguntas, puedo hacer una cuestión personal y es ¿hasta qué punto es factible el contentarse con el salario o el sueldo que una empresa te puede dar? Eh, Teniendo en mente que, ok, como soltero uno puede manejar las cosas, pero a veces uno tiene una responsabilidad extra con una familia. Entonces, digamos, como padre, bueno, uno puede también manejarse y tal vez ahorrar en algunas cosas para proveer a los demás. Pero la cuestión está en qué hacemos cuando, digamos, un padre, ¿qué puede hacer cuando ve que por no reclamar, su hijo no está recibiendo una educación mejor de la que podría estar teniendo actualmente? Bueno, hay tantas variables, ¿no? Por ejemplo,
una cosa sería si la persona no reclama, porque es un poco dejado, un poco pacífico, no quiere enfrentar la situación, ya eso está mal, ¿ya? Él debe tratar el asunto con el jefe para ver si puede mejorar su salario. ¿Qué hacer si habiendo hablado, la empresa no le da indicaciones que le van a subir el salario? Ahora tiene que pensar en sí mismo, en sus responsabilidades y ver si está bien quedar o buscar otro trabajo. Obviamente, como dices, hay una gran diferencia entre si eres soltero o si eres casado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es tan importante llevar al Señor el caso, porque cada caso va a ser diferente. Y uno tiene que pedir al Señor dirección, ¿ok? Les comparto una experiencia laboral en Inglaterra antes de ser misionero. Yo trabajaba por una empresa cristiana, y trabajé 3 años con ellos. Y después de 6 meses, mis colegas recibieron un incremento en su sueldo, pero a mí no. Y después de 1 año, subieron otra vez su sueldo, y a mí no. Y yo me sentía dolido. Sentía que la empresa, siendo creyentes, como se estaban abusando de mí y pagándome lo mínimo, subiendo el sueldo de otros que no eran ni creyentes y a mí me pagaban poco. Así yo tenía todas las ganas de reclamar y el derecho quizás de reclamar. Pero pedí al Señor, dije, Señor, ¿qué hago? Y Él me hizo recordar, Alex, ellos son cristianos. La empresa es cristiana. Así que ni hables. No digas nada a tus colegas, porque la empresa va a quedar mal. Tú calladito nomás. Bueno, confieso que no entendía la actitud porque eran buenos cristianos y no entendía por qué me estaban tratando así. Después de 3 años, llegó el momento para ir al seminario y entregué mi carta de renuncia al jefe, y media hora después el jefe me llama a la oficina. Me entrega un sobre y me dice, Alex, te vamos a extrañar, has sido muy buen trabajador. Aquí de parte de la empresa, un regalo para ti. Me dio un cheque de no sé cuántos, bueno, 2.000, 3.000 dólares. En ese tiempo era bastante plata. Y luego el jefe me dijo lo siguiente. Me dijo, Alex, como sabrás, no te hemos estado incrementando el sueldo. Y lo hicimos a propósito. Porque de incrementar tu sueldo tendrías que pagar más impuestos. Sabíamos que estabas juntando dinero para el seminario, así que decidimos ayudarte no pagándote más, pero juntando todo el excedente. Y ahora después de 3 años te damos todo el excedente, pero no tienes que pagar impuestos. Así que terminas ganando más plata. Wow, para mí me impresionó eso. Y Dios me dijo, Alex, por eso yo te dije no reclames. ¿Saben lo que pasó esa empresa? Ahora estoy en Perú 40 años después. ¿Ya? Estoy en Perú 40 años después. Esa empresa todavía me envía diezmos cada mes. 40 años después. ¿Qué hubiera pasado si yo habría reclamado? Me podrían haber pagado más, pero de repente no les hubiera nacido apoyarme en la obra misionera. Lo uso como un ejemplo. No siempre va a pasar así, ¿no es cierto? Pero confiar en Dios es muy importante. Hacer lo que Dios te pide hacer y confiar en Él es muy importante. Pero habiendo dicho eso, hay momentos cuando para la familia necesita reclamar y Dios te va a guiar qué hacer en cada circunstancia. Ok. Natalia Rivera dice, Pastor Alex, mi pregunta es, ¿podemos reclamar por otra persona que está siendo maltratada y humillada frente a todos? Gracias por la respuesta. Ya, mucho más importante reclamar por otros que reclamar por ti mismo. Así que con toda libertad, reclama, pelea a capa y espada por otros. Ya, eso es muy bueno. Tal vez para aclarar ese punto,
¿Sería sabio primero preguntar si la persona desea eso? Ok, ya, muy buen punto. Si la persona te comparte la lucha, pregúntale, ¿ya? ¿Te gustaría que yo abogue a tu favor, hable con alguien, te defienda? Claro, si la persona dice no, porque si no me vas a meter en líos, ya no digas nada, ¿no? Pero de repente le va a querer que tú puedas ayudarle de alguna manera, ¿no? Pero sí, está muy bien lo que dices, hay que consultar a la persona quizás. Ok. Judith Saldaña Sánchez. ¿Qué hacer si conocemos que hay un trato desigual en la remuneración de los trabajadores de igual función, capacitación y antigüedad en una institución eclesiástica? Ya, es muy triste cuando uno escucha de algo así. Lo que hay que hacer es orar y decir, Señor, ¿quieres que yo hable? Cabe la posibilidad que no tienes toda la información y que hay otras cosas que están pasando que tú no sabes. Cabe la posibilidad. Y por eso es importante dejar que Dios te guíe. Pero si estás apelando a favor de otros, entonces tienes mayor libertad para hacerlo, no para ti mismo. Y se supone que dentro de la iglesia debes poder hablar con más transparencia, no reclamando, no insistiendo, no molestándote, sino simplemente dando a entender que has notado esto y que como creyente no te parece justo y que en toda conciencia lo estás mencionando, no para crear problemas, simplemente diciendo, no quiero pecar con mi mente, pero me he enterado de esto y me parece que no es justo y triste que una iglesia sea así, así que me atrevo a hacer la pregunta. Y esperas que te conteste, ¿no? De repente te dan cierta información que tú no sabías, que explica por qué lo están haciendo y uno escucha eso con tranquilidad, ¿no? Pero la conversación es importante, pero la oración de antemano, que Dios prepare mi corazón y prepare el corazón de la persona con quien tengo que hablar para que la conversación sea buena y no que genere más calor y no arregle nada, ¿no? Eso no va a ayudar. Ok, María del Carmen participa. Si el empleador y el trabajador congregan en la misma iglesia y el empleador tiene un reiterado comportamiento de vulnerar derechos de sus trabajadores, como pago de horas extras u otros. Como abogados creyentes, claro, debemos de presentar este caso a nuestros pastores, aún Claro, sabiendo que el empleador ha sido ya confrontado por este tema anteriormente, o podemos acudir a las instancias legales correspondientes. el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que debe llevar cosas entre creyentes, hay que llevar a la iglesia. Y si eso no se arregla, tienes dos opciones. ¿Aceptas ese trato injusto o renuncias? Pero no debes llevar al tribunal, ¿ya? Yo diría que llevar al tribunal a otro creyente no es lo correcto, ¿ya? Si el pastor no ha podido tratar el asunto, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Se espera que el pastor podría resolver el asunto. Entonces, en una situación así, yo recomendaría renunciar y buscar otro trabajo, ¿ok? Porque por lo general, llevar un creyente a un tribunal, el apóstol Pablo dice, eso no debe darse. Es mejor sufrir la injusticia que deshonrar el evangelio. Pero si no quieres seguir sufriendo la injusticia, renuncia y busca otro trabajo. ¿Qué hacemos, digamos, en caso de que, ya sí, se entiende de que, que cuando tiene que ver tema de creyentes, hay que llevarlo a la iglesia, o mejor dicho, al pastor? ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿qué hacemos cuando son de dos congregaciones distintas o incluso de dos denominaciones distintas? Creo que al principio es igual, ¿no? Vas y hablas con el pastor de la iglesia del dueño de la empresa y le explicas lo que está pasando y pides, indicando que estás siguiendo el principio bíblico,
y no quiere llevar al miembro de su iglesia a un tribunal, así que estás apelando al pastor para que el pastor vea el asunto, ¿ya? Si el pastor decide hacer algo, a buena hora. Si el pastor por alguna razón decide no hacer algo, el principio bíblico sigue vigente, ¿ya? De no llevar a un creyente ante el tribunal, porque muy aparte del testimonio cristiano y tu conciencia, ¿no? Satanás es muy hábil en sacar estas cosas a la luz. Y qué triste que en el parte policial diga algo como X persona que vive en tal lugar y es miembro de tal iglesia. Está enjuiciando a esta persona que es miembro de otra iglesia. Y que eso se esté leyendo en la corte. Qué pésimo testimonio. Nos debe preocupar mucho más el testimonio de Cristo y el Evangelio que nuestros derechos laborales. Por eso yo digo, lo mejor, en vez de ir a juicio, es simplemente renuncia y busca otro trabajo. Y confía que Dios te va a honrar. Ya, Dios te va a cuidar. Todo lo que tú haces a favor del reino te va a recompensar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Ok, viene la pregunta de Pedro Santillán, pero digamos hay una pregunta después de eso que tiene que ver con el tema y es, pero una vez que renuncias, son adeudos por derechos adquiridos. ¿No sería injusto que no le paguen? Todo eso es parte de la injusticia, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha injusticia en el Perú. Si es una empresa o una persona inconversa, puedes reclamar, pero según la Biblia, si es un creyente no debe reclamar, debes confiar en Dios y Dios te va a recompensar mucho más de lo que esa empresa te podría dar. ¿Qué prefieres? ¿Ganar tus 20,000 soles a la fuerza contra un creyente y perder la bendición de Dios en tu vida porque no has actuado conforme a las escrituras? ¿O perder esos 20,000 soles y ganar la bendición del resto de tu vida, de Dios? Bueno, tienes que evaluar, ¿no? Yo les compartí mi testimonio para mostrar cómo Dios puede intervenir. Y te conviene tener a Dios a tu favor que tener a Dios en tu contra. No hagas nada para ofender a Dios. Bueno, sigue también después otra pregunta diciendo, pero el cliente que no paga también no está actuando conforme a las escrituras, no está pagando lo justo. Me imagino que ahí la raíz donde depende de cada uno dónde pone su corazón, si está en las cosas del Señor o en las cosas de la tierra. Ya, y Dios va a juzgar a esa persona, ¿no? Si es un creyente y no está siendo justo, su negocio no va a ir bien. Dios se va a encargar de disciplinar. Así, eso lo dejas con Dios, ¿ok? Cada creyente tiene que ser fiel a su conciencia y obedecer la palabra de Dios y confiar en Dios para las consecuencias. Ok, ahora sí, volviendo a la pregunta de Pedro Santillán. Pastor, ¿por qué no es conveniente reclamar para uno mismo si este reclamo está de acuerdo a la ley laboral vigente? Y otra consulta, yo escuché una vez de una creyente enfermera que un paciente la ofendió verbalmente y ella dijo que por ser cristiana debía morderse la lengua. ¿Es esto correcto, dejarse humillar por los usuarios? No, yo estoy diciendo que uno no debe reclamar si el jefe es creyente. Si el jefe no es creyente, llévalo al Tribunal Constitucional, ¿ya? Porque está ahí para denunciarlo. Denúncialo. Ahora, si eres una enfermera y un paciente te trata mal verbalmente, denúncialo, pues. Porque es un paciente que está hablando, digamos, una grosería y tú tienes que reclamar. Si no es por ti, es para cuidar a las demás enfermeras. ¿Ya? No estoy diciendo que vas a soportar todo. Solo estoy diciendo, cuando se trata de un creyente, la Biblia nos orienta no llevar a otro creyente a un tribunal constitucional. Pero si no es creyente, la ley está para eso, ¿no?
Y obviamente, una enfermera cristiana no debe soportar un maltrato verbal de un paciente. Debe denunciarlo, ¿ok? Porque está dentro de todos sus derechos a hacerlo. Ok, por ahora eso son todas las preguntas. Tal vez a aclarar que, como comentaste, hay tantas variables, hay tantas circunstancias, caso a caso varía, por ejemplo, incluso en el caso de la enfermera, que si es que ella no sabía de que el paciente era creyente y se dejó llevar por su carne. ¿Ya? Entonces, me imagino que Ya, al final de todo es no ponernos en situaciones y tratar de evaluarlas, sino entender cuál es el espíritu de lo que dice la Biblia y eso aplicarlo a cada situación. ya, ahí está el desafío, ¿no? De conocer bien las Escrituras y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y Dios nos ayude a poder cumplir eso. Muy bien, entonces lo dejamos ahí por esta noche. Muchas gracias por su participación. La semana que viene vamos a ver qué preguntas van a querer hacer para contestar y continuamos con un día más, el lunes que viene, más preguntas, ¿ok? Vamos a terminar ahí esta noche. Hermana Judith, si puedo pedirte que ores, por favor, para despedirnos esta noche. Si está en tus posibilidades orar. Sí, pastor, un momentito, baja el volumen. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque tú, Señor, nos has convocado en este medio, Señor, que has dispuesto para estos tiempos, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de los presentes. Gracias también por la vida del pastor Alex Donnelly, porque tú lo ministras, Señor, y porque tu Espíritu Santo, Señor mío, es el que llega a cada uno de nosotros para revelarnos esa verdad que está escrita, Señor, y para que podamos conducirnos como ciudadanos del reino, Padre mío. Es tan difícil, Señor, marcar la diferencia en esta sociedad, pero ese es el llamado, Señor, el que quiere ser tu discípulo, tiene que tomar la cruz y seguirte, Padre. Y ayúdanos, Señor. Danos fortaleza para, Señor, poder enfrentar esta cultura e ir contra ella, Señor, en tu nombre, Padre. Y haznos a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, más que vencedores, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta noche, Señor, también para tener una conducta de acuerdo a lo que tú nos ordenas en tu palabra, Señor, desde el rol de trabajadores o de empleadores, Señor. Y también, Señor, una conducta respecto a nuestro accionar o nuestra postura, Señor, frente a la política, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pueden saludarse un ratito ahora.